grato que nos acompañe en esta noche y tengo convicción de que la palabra del Señor habrá de ministrar a nuestro corazón y a nuestra vida. Así que dejamos por aquí al doctor Wilfredo Estrada Adorno. En béisbol, eso se llama safe. Gracias a Dios que tengo un catcher para agarrarme en este lugar. Hermanos y hermanas, qué alegría estar con ustedes. Ciertamente el Señor es poderoso y maravilloso. Es un Dios de gracia y un Dios de misericordia. No hay nada que nosotros pensemos que Él no haya hecho por nosotros. Así que esta noche, para mi esposa Carmen y para mí, Carmen, ponte en pie. Es una alegría inmensa de estar con ustedes. Yo quiero muy en breve ir a la palabra del Señor. Yo quiero hablarles esta noche sobre una iglesia que comparte una buena noticia. Una iglesia que comparte una buena noticia. Pero como parte de esa buena noticia, quiero también compartir con ustedes. Nosotros estamos radicados en este momento, nos movimos a la Florida y estamos en las montañas de Tennessee, en la ciudad de Cleveland, Tennessee, no Cleveland, Ohio, que es la ciudad que todo el mundo conoce, Cleveland, Tennessee. En esa ciudad somos parte de la facultad del Seminario Teológico de la Iglesia de Dios y dirijo el Centro para Estudios Latinos. En este momento en Estados Unidos hay 60 millones de latinoamericanos, de los cuales 5.2 son puertorriqueños. Hay más puertorriqueños en Estados Unidos que en Puerto Rico. La ciudad más grande de Puerto Rico no es San Juan, ni es New York, es Orlando, Kissimmee. Cerca de 1 millón de puertorriqueños residen en ese lugar. Así que yo tengo como parte de mis responsabilidades preparar los ministros, los hombres y mujeres que van a ganarse esos 60 millones en Estados Unidos. Pero lo interesante es que dentro de 20 años esos 60 millones se van a convertir en 135 millones de latinoamericanos. Eso quiere decir que 1 de cada 3 personas que residan en los Estados Unidos será hispano o descendiente de hispanos. Para que tengan una idea del impacto del mundo latino en Estados Unidos. En este momento, en el Partido Republicano, hay 2 candidatos a la presidencia que son de ascendencia latina, cubanos, americanos. Pero es para que tengan una idea de por dónde anda la necesidad de que nosotros preparemos a los hombres y mujeres para que alcancen la misericordia del Señor. Le doy otro ejemplo un poco para ubicar lo que quiero decirles. Yo le digo a mi gente en Estados Unidos, los latinos, cuando estoy conversando con ellos, que se miren unos a los otros. Y les digo, algunos de nosotros, si podemos ir fácilmente a África, no tenemos problema, pasamos por africanos. Algunos pueden ir a la India y pasan como personas de la India. Algunos pueden ir a algún país árabe, Argelia, y pasan como árabes. Algunos pueden ir a la China y pasan como chinos, otros a Japón y pasan como japoneses. Esa es la gracia que el Señor le ha dado al mundo latinoamericano. En un momento en que los misioneros anglosajones no son bien recibidos en el mundo latino es recibido como misionero para ganarse al mundo. Dios le ha dado a los latinoamericanos y a nosotros como pueblo el mundo para que lo ganemos para Él. Pero para eso tenemos que prepararnos y estar bien preparados
para servirle a este Dios de bondad y a este Dios de misericordia de una manera especial. En los últimos 2 años, yo he estado haciendo 2 años y medio una investigación sobre un puertorriqueño. Puerto Rico se convirtió en los primeros 30, 40 años del siglo pasado en el país que más misioneros enviaba a cualquier parte del mundo, incluyendo en cualquier otro país latinoamericano. Cuando yo viajo por el mundo, y he viajado quizás los 5 continentes o 5 continentes, la pregunta que me hacen, por ejemplo, en Latinoamérica es: ¿usted conoce a Gigi Ávila? Yo le decía, sí, yo conozco al hermano Gigi Ávila en aquel entonces. ¿Usted conoce la ciudad de Camuy? Y ellos me hablan de Camuy como si Camuy fuera una gran metrópolis, ¿no? Y claro, Camuy representaba Gigi Ávila, ¿no? Y desde esa dimensión, Puerto Rico envió miles de misioneros al mundo latinoamericano, y ha sido realmente una valla de contención y un faro de luz para proclamar el poder del Evangelio. Pero déjame decirle una de las cosas más interesantes que yo he encontrado en este proyecto. Yo he estado trabajando sobre un puertorriqueño de Yauco. ¿Alguien es aquí de Yauco? Muy bien. ¿Ustedes saben dónde está el sector Piñas en Yauco? La montaña esa enorme. En el 1900 yo supongo que los que vivían allí nunca habían llegado a Yauco, al pueblo, y menos a San Juan. Pero el Señor, que es Señor de la historia, el Señor que es Señor de la gracia multiforme y del poder absoluto de su bondad, se llevó un niño en el 1900 de 10 años para las islas de Hawái, en el Pacífico, como dicen en inglés, in the midst of nowhere, en medio de la nada, a 6.000 millas de Puerto Rico. La mamá, Juana María Caraballo, su hermana, Carmen Juana Lugo Caraballo, Juan L. Lugo Caraballo, y todo un grupo de 6.000 puertorriqueños. En ese entonces Puerto Rico residían 900.000 puertorriqueños y puertorriqueñas. Así que 6.000 puertorriqueños era un montón de gente que se iba al exilio, que se iba y dejaba el país. Así que yo hago un análisis: ¿por qué la gente dejó a Puerto Rico en el 1900? ¿Qué hizo que puertorriqueños se fueran de Puerto Rico en el 1900? ¿Cuáles fueron las condiciones políticas del país? ¿Cuáles fueron las condiciones económicas del país? ¿Cuáles fueron los efectos naturales del país? ¿Cuáles fueron las decisiones gubernamentales del país? Y claro, dentro de ese contexto ubico lo que es la soberanía de Dios. Cómo Dios permite que ocurran cosas para que de una manera poderosa y extraordinaria el Dios de la misericordia haga cosas hermosas y lindas. Y entonces reviso que en el 1906 al 1909, en la calle Azusa de Los Ángeles, hubo un avivamiento extraordinario. Por 3 años no se detuvo los cultos ni de día ni de noche. Y el Señor bautizó con el Espíritu Santo a un pueblo, y toda la nación norteamericana y Europa y muchos países, y gente de países llegaba a la calle Azusa para ver qué era lo que estaba pasando en aquel lugar. Y un negro un afroamericano, un negro del sur de los Estados Unidos, el nombre William J. Seymour, tiene mucha educación. El Señor lo llamó, lo llevó a Los Ángeles, predicó en una iglesia como esta, y cuando predicó, la gente no le gustó lo que predicó y le cerraron la puerta, y él se fue a predicar fuera, y se inició un avivamiento de 3 años, día y noche.
Y de ahí salieron gente que hablaron otras lenguas y pensaban que esas lenguas eran idiomas. Y se fueron para predicarle a la gente de China y de Japón, porque pensaban que el Señor vendría pronto. Y se fueron con un boleto en una sola dirección, porque pensaban que el Señor vendría en sus días. Y salieron a predicar. Todo gente joven, muy joven. Y pararon en una estación carbonera de Honolulu. Y allí había una estación experimental agrícola muy parecida a la que está en Río Piedras, a la que estuvo en Río Piedras, donde está la oficina de la presidencia de la Universidad de Puerto Rico. Y allí se reunía un grupo de puertorriqueños que habían conocido al Señor. Y allí el Espíritu Santo se derramó y se formó la primera iglesia pentecostal puertorriqueña. La primera iglesia pentecostal puertorriqueña no se fundó en Puerto Rico, se fundó en Hawái. Y allí Juan el Lugo conoció al Señor. Yo acompaño a esa familia en un proyecto especial, desde Yauco a San Juan en carreta, desde San Juan a New Orleans en barco, desde New Orleans a San Francisco en tren, de San Francisco a Honolulu en barco, y de Honolulu a Kauai en barco, y de regreso a Honolulu. Y allí Juan el Lugo conoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Y de allí a Los Ángeles y a la bahía de San Francisco, y de allí a San Luis, Missouri, y de San Luis, Missouri a New York, y de New York a Puerto Rico. Y concluyo una historia extraordinaria entre medio de dos eventos interesantes en Puerto Rico. Porque mis hermanos y mis hermanas, el Evangelio no se da en una cápsula separada de las cuestiones políticas y separada de las cuestiones económicas y separada de las cuestiones que ocurren en la vida diaria. En el 1900, Puerto Rico recibe el gobierno civil, luego de 2 años de gobierno militar, con lo que se llamó la Ley Ford. En el 1916, cuando Juan el Lugo llega a Puerto Rico, se está aprobando la Ley Jones, donde Puerto Rico, los puertorriqueños son declarados, entre otras cosas, ciudadanos americanos. Entre esos dos grandes eventos, y con un enorme huracán que en el 1899 le dio muerte a 3.639 personas, 28 días de lluvia corrida, la inmensa mayoría de las personas ahogadas. En medio de esa situación llega el Evangelio, del cual nosotros hoy hemos recibido. La iglesia puertorriqueña católica era una iglesia que había dejado de ser española y se había convertido en una iglesia americana, y todos los sacerdotes eran norteamericanos, con la intención de americanizar a los puertorriqueños. La iglesia histórica había llegado en el 1918 y se había convertido también en otro instrumento de americanización. Pero en el 1916 llegó un puertorriqueño de 26 años acompañado con un grupo de jóvenes y corrió los campos y ciudades y aldeas donde no había llegado nadie a proclamar que Jesucristo salva, que Jesucristo sana, que Jesucristo santifica, que Jesucristo bautiza y que Jesucristo viene otra vez. Y ese mensaje transformó a Puerto Rico. Ese mensaje hizo a este país diferente. 116 años después, quizá un poquito menos, los puertorriqueños 2015 salen más o menos con la misma situación. El año pasado salieron 63.000 puertorriqueños otra vez de regreso a Estados Unidos. El año pasado cerca de 85.000. En los últimos 10 años una inmensa cantidad de puertorriqueños ha dejado este país en medio de la búsqueda de lo que Juan el Lugo le llamó la vida mejor,
o la mamá de él, salieron a buscar la vida mejor. Algunos no encuentran la vida mejor, encuentran una tragedia. Este libro narra esa historia, y lo interesante, y lo decía el pastor, mi gozo es escribir. Yo no recibo un solo centavo del producto de este libro. Este libro está dedicado a preparar ministros, becas, para esos ministros que se van a ganar esos 60 millones de latinoamericanos en Estados Unidos. Yo les voy a invitar esta noche al final del culto que usted quiera una copia de ese libro. Y bendiga a los latinos que llegan a Estados Unidos pensando que las matas producen billetes verdes. Y se encuentran con la dura realidad de que esa no es la situación. En el 1900, un periodista se preguntaba: ¿quiénes salen de Puerto Rico? ¿Quiénes se van de Puerto Rico? 1900. La respuesta era: la gente que quiere trabajar, la gente que no quiere vivir del gobierno, la gente que tiene dignidad y no quiere vivir en dependencia. ¿Quiénes se quedan? Los ancianos, los enfermos y los vagos. El que tiene oído por oír, oiga lo que dice el Espíritu. Vamos a la palabra del Señor. Es una realidad muy triste. Nosotros educamos a nuestros profesionales, invertimos en los últimos 10 años, hemos invertido cerca de 700 millones en preparar profesionales en la Universidad de Puerto Rico. Ustedes y yo los pagamos, pero luego que terminan se van a Estados Unidos porque no tienen un lugar en este sitio. Los preparamos y los enviamos a otro lugar. En el capítulo 4 de Lucas, versos 16 en adelante hasta el 19, la palabra del Señor lee de la siguiente manera: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Señor, en los próximos minutos, ayúdanos a mirar tu palabra. Y permite que esta palabra de esta noche sea sencilla, pero profunda en contenido, de forma tal que nosotros podamos decir en esta noche que el Señor nos ha hablado. Dirígenos, danos tu gracia, danos tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Pertenecían a una comunidad de personas que sufrían, separados del resto de la ciudad. La ciudad no los quería. La ciudad no quería saber de esta comunidad. Estaban en esa comunidad para morir. Pero un día, un grupito de ellos decidió: nosotros no vamos a morir. Nosotros vamos a luchar. Y vamos a dejar esta comunidad y vamos a salir al lugar donde encontremos vida.
Hay gente que se niega a permanecer en el lugar que otros le han asignado. Hay gente que nos ha asignado un lugar y nos dice, este es el lugar que te pertenece, y no puedes salir de ese lugar. Pero hay gente que rechaza que otros decidan por ellos cuál es su futuro. Y se lanzan a caminar por su futuro. Estos se lanzaron a caminar por su futuro. Vivían en una ciudad que no se preocupaba por ellos. Ellos no eran importantes para la ciudad. Es lo que se dice, era la gente que no se ve, la gente que nadie ve, la gente que forman parte del escenario, pero el escenario, después de estar mucho tiempo en un sitio, nadie lo ve. El cojo que se sentaba a la puerta hermosa en el templo, llegó el tiempo en que nadie lo veía, era parte de la escenografía. Hasta que un día Pedro y Juan se dieron cuenta que no era parte de la escenografía. Pues este grupo de personas vivía en una ciudad que tenía caminos de muerte. Yo estoy en una ciudad que yo conozco muy bien, bueno, cercana a esta, porque esto es Guaynabo, Río Piedras. La ciudad de Río Piedras es muy interesante hacia el pasado. Yo la conozco muy bien porque yo me crié en Caimito de Río Piedras, así que sé lo que es Río Piedras. Y la ciudad de Río Piedras tiene 4 caminos de muerte que estaban fuera de la ciudad, porque las ciudades se protegen y los caminos de muerte van fuera de la ciudad. Y uno de los caminos de muerte de la ciudad de Río Piedras, que estaba fuera de la ciudad, era, o es, bueno, era en aquel entonces, el cementerio. El cementerio que está en esta misma carretera al principio. Ese cementerio, ahí llegaban los que no tenían que regresar y nunca más estaban en la ciudad. Segundo, había otro camino de muerte en esa misma ruta, que era el manicomio, le llamábamos nosotros en aquel entonces. Después se cambió de nombre y se llama el hospital psiquiátrico. Había un tercer camino de muerte fuera de la ciudad de Río Piedras. Hoy la ciudad y Guaynabo lo han abrazado. La cárcel, los que salían para la cárcel, había que retirarlo de la sociedad y muchos de ellos no tenían esperanza de regresar a la ciudad. Y la cárcel también, ustedes recordarán lo que fue el famoso Oso Blanco, fuera de la ciudad. Había un tercer camino de muerte en la ciudad de Río Piedras, fuera de la ciudad. Estaba en un lugar que se llama la Antigua Vía y se llamaba el Ebroromio. Los que salían para esos 4 caminos no tenían esperanza de regresar a la ciudad. Ya la ciudad se había olvidado de ellos, no había posibilidades. Este grupito que sale de esta ciudad, de esta comuna, se para a la puerta de la ciudad y se hacen esta pregunta: si nos quedamos aquí, vamos a morir. Si entramos a la ciudad, vamos a morir, porque la ciudad está sitiada y no tiene agua y no tiene comida y se están muriendo. Y si vamos al lugar de los enemigos, puede que haya posibilidades. Si ustedes se han dado cuenta ya, yo estoy hablando de una historia bíblica y estoy citando el capítulo 7 de Segunda de Reyes, y estoy hablando de los 4 leprosos
que decidieron abandonar su comuna de leprosos porque querían buscar la vida, porque la gente va en busca de la vida donde está la vida. Por eso Jesucristo le dijo a la iglesia: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así que en medio de la ciudad se dicen: no vamos a regresar a la comunidad de leprosos, allí moriremos. No vamos a entrar a esta ciudad porque ahí nos vamos a morir. Vamos al campamento de los asirios. Y si nos dan comida, nos dan comida, y si nos dan la vida, nos dan la vida, y si no, vamos a morir. Pero este Dios que yo le dije hace un ratito, que es soberano, uso más la palabra, que su gracia es multiforme, es Señor de la historia y arregla los momentos históricos para que los momentos históricos respondan a su gracia y respondan a su amor. Por eso la Escritura dice que en la plenitud del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los hombres de la maldición de la ley. Extraordinaria manera de mantener dominio sobre la situación. Así que ellos deciden ir al lugar de los enemigos. Y miren lo que había ocurrido la noche anterior. Mientras este ejército asirio está listo para destruir a una ciudad que la tienen sitiada, que no tiene comida, que no tiene agua, que se están muriendo todos, que se han muerto hasta los animales, Dios, esa noche, antes de estos 4 leprosos decidir llegar allí, Dios hace que ellos escuchen ruidos de caballos, ruidos de carros de guerra, y que escuchen sonidos de gente, de mucha gente caminando, porque Dios tiene manera de hablarle a la gente y hablarle a los pueblos. La Biblia dice que por cuanto son más altos los cielos que la tierra, así los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos. Y cuando los asirios escucharon que venían los hebreos, el pueblo de Dios, con sus amigos, abandonaron el lugar y se fueron. Dejaron todo: comida, ropa, sus riquezas, porque cuando la gente tiene miedo no sabe lo que hace y se turba. Por eso es que el pueblo de Dios no puede tener miedo. Por eso es que el pueblo de Dios tiene que estar firme y seguro, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido que Él es capaz de guardar mi depósito para aquel día. Y aunque la tierra tiemble, yo confío que Dios es mi Rey soberano, y Él está al lado mío, y Él me sostiene, y Él me acompaña, y Él está a mi lado. Así que cuando escuchan todo ese ruido, se van. Y los 4 leprosos llegaron al campamento así, y se metieron en un campamento y comieron y guardaron y sacaron tesoro, y se metieron en otro campamento, en otra de las casetas, y encontraron comida y guardaron, y estuvieron por varias hasta que llegan en sí y se hacen esta pregunta: ¿estamos mal? Hoy es día de buena noticia. Hoy es día de buena noticia. Hay que entender cuándo llega el día de la buena noticia y cuándo tenemos buena noticia para dar buenas noticias. La iglesia ha sido llamada a dar buenas noticias siempre. Yo hace 3 semanas que estoy aquí en Puerto Rico. Yo me fui de Puerto Rico en el 2011. Pero vengo a Puerto Rico
con mucha frecuencia. Para poder vivir allá, tengo que venir. Y déjenme confesarle lo siguiente. Yo sigo las noticias de Puerto Rico todos los días. O sea, en cierta medida, emocionalmente y mentalmente yo estoy aquí, aunque físicamente no estoy. Y yo sé lo que está pasando en el país. Y yo sé la crisis del gobierno. Pero en estos días que yo he caminado, por lo menos he visitado más de 35 ciudades y pueblos del país en las últimas 2 semanas. Yo siento que el liderazgo del gobierno va por un lado y el pueblo anda por otro lado. Yo paso por el altar mayor de la iglesia, Plaza Las Américas, y siempre está lleno. Siempre está lleno. Voy a Plaza Carolina, lleno. Voy a Plaza La de Ponce, lleno. No hay un solo centro comercial en este país que no esté lleno. Cogiendo aire del carro. Déjame decir otra cosa. En estos días conversando con algunos amigos que conocen ese mundo económico, me dijeron lo siguiente: el 65% de las operaciones de todos esos centros comerciales se recibe en efectivo. ¿Vieron eso? El 65% de todas las operaciones en esos centros comerciales se recibe en efectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay dinero en efectivo. No en el gobierno, en la gente que camina de día a día. Lo que estoy tratando de decir es que yo oigo que el país está en crisis, y es verdad, pero la iglesia no puede confesar que el país está en crisis porque Dios no está en crisis. Y como Dios no está en crisis, aunque el pueblo esté en crisis, el mensaje de la buena noticia de la iglesia es: aquí está el Señor, y si ustedes obedecen al Cristo de la gloria, Él hará milagros y prodigios. Ustedes entraron a San Juan en la madrugada, ¿verdad? ¿A qué hora de la mañana? 6 de la mañana. Si van a las 6 de la tarde no pueden entrar. Yo he tratado de entrar a San Juan en estos días, y un día salí a las 4:30 de la tarde. Tuve que estacionar el carro en el parque de Luis Muñoz Rivera y después caminar a pie hasta allá para entrar. No hay manera de entrar en San Juan después de las 5 o 6 de la tarde. Es casi imposible. Pero lo que quiero decirles con todo este relato es el hecho de que nosotros somos un pueblo de buena noticia. La iglesia es de buena noticia. Y esto que estos 4 hombres leprosos dijeron: nosotros tenemos que ir a la ciudad y decirle que dejen de tener miedo, que se levanten, que vengan y conquisten, porque Dios le ha entregado esta nación. Gloria al nombre del Señor. A veces no nos damos cuenta que Dios nos ha entregado a Puerto Rico independientemente de lo que ocurra en este país. La iglesia tiene autoridad y poder para hacer lo imposible posible. Ese mensaje de estos 4 hombres, Jesús lo recupera en el texto que yo leí para ustedes en esta noche. Lucas capítulo 4, versos 16. Hay 6 elementos básicos que se recogen en ese pasaje escritural. Extraordinario lo que hace el Señor desde una perspectiva maravillosa. Llaman a Jesús para que vaya a la iglesia. Hay que ir a la iglesia. Jesús iba a la iglesia regularmente, iba a la sinagoga, y lo invitan a que lea la escritura. Y usted sabe, la escritura se lee de diferentes maneras. Yo, que he vivido mucho y que el Señor me ha dado buena salud, 2 regalos extraordinarios, y que estuve en la sociedad bíblica, sé lo que es producir la Biblia como libro. Y sé lo que es producir un libro. Y la huella en el papel es una huella de tinta. Pero hoy día tenemos una huella digital.
Y a veces la Biblia no solamente la abrimos, la aprendemos. La aprendemos en el celular, la aprendemos en el iPad, la aprendemos en la computadora, y es la misma palabra de Dios. No cambia esa palabra del Señor. Cuando Jesús le dieron para leer la Biblia, como no había iPad, como no había libros, como no había nada de esto, lo que era un rollo, un enorme rollo, y se lo abrieron y él lo abrió y llegó a Isaías 61 y leyó: el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Pero para qué está el Espíritu de Dios sobre mí? Dice que el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Me ha enviado para dar vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Esas son las 6 extraordinarias buenas noticias que tiene la iglesia, independientemente de lo que ocurre en el país. Todos nosotros seguimos regularmente los noticiarios. Y ustedes saben que los noticiarios y los periódicos, la primera portada siempre es mala noticia. Y los primeros 10 minutos de un noticiario son todos malas noticias. Parece que las malas noticias es el negocio que vende. Pero en la iglesia la mala noticia no vende. En la iglesia vende el hecho de que usted llegó raído, cansado y sin esperanza, y cuando llega a este altar o cuando levanta la mano y dice: yo quiero confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, de repente una paz inmensa inunda su vida y su corazón, y de repente el Señor ubica sus pies sobre una roca inconmovible y pone un cántico nuevo en sus labios. De eso es que se trata esa buena noticia. Concluyo señalando 3 cosas fundamentales de esta buena noticia que la iglesia tiene que proclamar. Número 1, es una noticia que invita a la conversión, a que la gente acepte a Jesucristo como Señor y Salvador. Es un cambio radical, es un encuentro con el Señor, es una vida donde llegamos y nos damos cuenta que no podemos hacerlo solos, que no somos independientes, que dependemos de la gracia del Señor. Y cuando alguien llega y se arrodilla o se pone de pie y alguien ora, lo que está confesando es: yo no puedo solo, yo necesito a Jesucristo como Señor y Salvador. La segunda buena noticia es ese evangelismo de salvación personal. La segunda buena noticia es evangelismo de discipulado. El Señor no estaba interesado en miembros, el Señor estaba interesado en discípulos, y los discipuló para que hicieran las cosas mejor que como Él las había hecho. Y el tercer elemento es conversión o evangelismo de justicia social. Nosotros no podemos vivir solamente mirando hacia el cielo. Tenemos que mirar a la gente que está en derredor nuestro. Es interesante que los discípulos se cruzaron en el camino con la mujer que venía para el pozo de Jacob a buscar agua, y no la vieron. Fueron a la ciudad de donde ella venía, se cruzaron en el camino, pero no la vieron. Pero cuando ella vino, Jesús la vio. Y cuando Jesús la vio, Jesús la transformó. Cuando la iglesia ve la necesidad que hay alrededor nuestro, el poder del Espíritu de Dios transforma los lugares donde nosotros vivimos. El año 2016 representa un desafío para ustedes como iglesia. El desafío de dar y continuar dando la buena noticia, independientemente de qué ocurra en este país. Dios está en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y hay
serafines que vuelan en el templo y con 2 alas cubren su rostro y con 2 alas cubren sus pies y con 2 alas vuelan y afirman y señalan constantemente: Santo, 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 Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de tu gloria. Tenemos que ver que este país está lleno de la gloria de Dios. Que la gloria de Dios ha llegado para socorrer y bendecir de una manera extraordinaria lo que ocurre en este país. Que el Dios de la misericordia nos ayude a vivir este extraordinario momento. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por lo que tú eres. Te damos gracias porque tú estás en medio nuestro como poderoso gigante. Danos tu ayuda. Ministranos de una manera poderosa. En el 2016, necesitas una iglesia como esta, que afirme por sobre todas las cosas que tú eres el Rey, que tú sanas y que este es un evangelio sanador, que en medio de la crisis más grande y desesperante, tú traerás lluvia de bendición, lluvia de gracia. Ministranos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera que en los minutos finales, antes de pasar este micrófono, si los músicos se acercan a sus instrumentos, me ayudan. Cada vez que yo proclamo la palabra del Señor, invito a la gente a responder a la palabra de Dios. Este es el momento más extraordinario para mí en la vida del culto. Ese momento cuando se hace personal en mi vida la palabra. Cuando la palabra comienza a llenar lo íntimo de mi vida. Yo lo voy a invitar a ustedes, mis hermanos y mis hermanas, que me acompañen en pie por unos minutos. Yo les voy a invitar a que tengan un momento de concentración en lo sobrenatural. Este es un lugar terrible. Esta es casa de Dios. Esta es puerta del cielo. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Y aquí está el Señor para ministrarnos a nuestras necesidades. Si tú estás con nosotros en esta noche, alguien te invitó y no conoces a Cristo como Señor y Salvador, yo quiero invitarte a una experiencia de encuentro con el Señor, a una experiencia que dice que Él te ama, que Él cuidará de ti, que Él no te va a dejar. A una experiencia de abrazo con el Señor. En un breve minuto yo le voy a pedir que, si usted está en su situación, camine por uno de esos pasillos, venga a este altar y le diga al Señor: recíbeme. En segundo lugar, si usted está con nosotros aquí en esta noche y siente que ha estado distante de la gracia del Señor, poco entretenido, distraído en el camino, pero en esta noche siente
que la palabra del Señor, palabra poderosa y grandiosa, lo abraza. Le dice: eres mío, eres mía, yo te redimí. Si pasares por las aguas, no te anegarán. Y si por el fuego, la llama no arderá en ti. Si esa es su situación, en los próximos minutos yo le voy a pedir que camine por uno de esos pasillos. Venga aquí a mi extrema derecha y le diga: Señor, abrázame. Necesito un abrazo tuyo. Necesito sentirte. Necesito saber que tú eres real en mi vida. Este es el lugar. Si usted está con nosotros aquí esta noche y necesita un milagro de Dios, un milagro físico, un milagro de fe, un milagro emocional, un milagro económico, un milagro. Dios es Dios de milagros. Yo lo voy a invitar en los próximos minutos que camine por uno de esos pasillos, llegue a este altar y le diga: Señor, yo quiero llevarme mi milagro, porque tú eres un Dios de milagros. Esto es un evento y un lugar de acciones sobrenaturales. Aquí tú sanas, aquí tú salvas. He tenido un diagnóstico en los últimos días que me ha preocupado y estoy preocupada. Pero en esta noche yo pongo todas mis preocupaciones en tus manos. Muchas gracias, Señor, por este tiempo de reflexión y ahora de respuesta a ti. Somos nosotros, tal como somos. No te podemos impresionar. Tú no eres impresionable por nosotros, pero tú eres un Dios amoroso y un Dios que recibe al contrito y humillado. Recíbenos y déjanos sentir el poder de tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos, adoramos al Señor, abrimos este altar mientras cantamos. Todo el que tenga una necesidad, una de esas tres, camine por uno de esos lugares, acérquese a este Dios, a su Dios, a su altar, en este altar de Dios, en este lugar de milagros. Dígale al Señor: te necesito, te necesito, te necesito. Aquí estás.